Hola a todos, soy Jovanka y os doy la bienvenida a mi canal Jovanka Art Paint. En este tutorial quiero compartir con vosotros una idea para pintar un precioso cuadro con un jarrón lleno de hermosas flores. Lo primero que he hecho es, con la ayuda de un lápiz, marcar el lugar exacto donde va a ir el jarrón, que tiene una pequeña forma ovalada o redonda y va a tener un aspecto metálico. Pero primero hay que preparar el fondo. Para el fondo estoy utilizando blanco de titanio, un amarillo cálido y un siena claro. Voy a utilizar una paletina o un pincel ancho y plano para mezclar los colores utilizando la técnica húmedo sobre húmedo. Todas las manchas están puestas de forma intencionada. En la parte superior los colores van a ser mucho más claros para conseguir después, en el proceso del cuadro, una cierta sensación de lejanía. Vamos a mezclar e integrar muy bien los colores, dando pinceladas hacia la derecha y hacia la izquierda, siempre en la misma dirección, hasta conseguir integrar perfectamente los colores. El entorno que rodea al jarrón tiene que ir más oscuro, así que en esa zona he utilizado un color sombra, un tierra sombra, para empezar a oscurecer la zona. Todo este trabajo que estamos haciendo después vamos a perfeccionarlo. Estos son solamente las primeras manchas. Oscurezco todo el contorno donde va a estar el jarrón y continúo difuminando para integrar perfectamente los colores. Voy a empezar a hacer el jarrón y voy a utilizar los mismos colores que he utilizado en el fondo, pero dando las pinceladas en otra dirección. En esta ocasión, en principio, van a ir de arriba a abajo. Estas primeras manchas no van a ser las definitivas, pero son muy importantes porque vamos a definir exactamente dónde va nuestra pieza. Con estas primeras manchas sobre el jarrón voy a marcar las zonas con más luz y las zonas donde incide menos la luz. La parte izquierda tiene más luz que la parte derecha. Voy a utilizar un azul de talo para empezar a marcar las zonas más sombrías. Este color luego prácticamente no se va a ver, pero nos va a ayudar mucho a darle un aspecto frío, que es lo que nos transmite el metal, un aspecto frío. Y esta mezcla de colores cálidos con color frío nos va a ayudar muchísimo a conseguir esa sensación. Le pongo sobre todo en la parte derecha de abajo, en la parte izquierda abajo, y en un lado, en la parte superior, en el lado derecho, ese poquito de azul que he difuminado perfectamente. Y ahora voy a empezar a utilizar un color siena tostado tradicional para empezar a oscurecer todo el jarrón. Antes he hecho una pintura alargando mucho la pincelada y haciendo que los colores se integren perfectamente entre sí. Ahora he cambiado de pincel y empiezo a depositar la pintura de otra manera, dando pequeños golpes. En la parte derecha vamos a seguir conservando las zonas más oscuras y a medida que nos vamos acercando a la parte izquierda vamos a ir aclarando el color hasta conseguir un difuminado perfecto. Este proceso es importante que primero hagamos la diferencia de color, dónde van los oscuros y dónde van los claros, y después vayamos trabajando sobre la superficie que ya teníamos preparada para conseguir este efecto tan mágico. Fijaros que arriba a la izquierda he dejado una zona mucho más clara, que es donde va a incidir un punto de luz que va a conseguir tener o darnos la sensación de volumen total en el jarrón. En la parte izquierda, el contorno de la parte izquierda
no tiene una zona con muchísima luz, sino que a medida que vamos avanzando hacia la parte delantera vamos haciendo que cada vez tenga más claridad y así vamos a conseguir esa forma redondeada y con ese volumen tan bonito. Fijaros cómo ya está empezando a salir ese volumen precioso y ahora quiero que os fijéis en esto. Mirad la imagen y veréis cómo a medida que le voy oscureciendo los contornos, estoy utilizando un color mucho más oscuro, el tierra sombra, vamos a ver cómo de repente el jarrón parece que sale hacia afuera. Vamos a rodearlo con este color oscuro por la derecha, por la izquierda y por la parte de abajo también vamos a contornear el filo y vamos a pintar la sombra que proyecta sobre la mesa. ¿Habéis visto cómo de repente el jarrón parece que ha salido hacia afuera? Tiene volumen y tiene como una vida propia. Una vez hemos marcado esas zonas más oscuras, tenemos que integrar ese color con el resto del fondo. Vamos a mezclar los colores con paciencia y dando pequeños golpes de pintura hasta conseguir integrar perfectamente el fondo con esas zonas oscuras. También vamos a hacer una diferencia entre la mesa y la parte del fondo del jarrón. Tenemos que conseguir que tenga ese volumen vamos a utilizar siempre los mismos colores. Por eso estoy utilizando un pincel pequeño para ir consiguiendo pequeños espacios de color e ir creando el ambiente o los volúmenes que necesito. Como la luz viene de la izquierda, también se refleja ciertamente sobre la mesa, así que le doy pequeños toques de blanco y después integro perfectamente el color con el resto del trabajo que estoy haciendo. Ya tengo acabado el jarrón, la mesa y la parte del fondo. En la parte superior del jarrón también tenemos que hacer una zona más oscura, ya que esa zona va a estar llena de flores y las propias flores van a generar una zona sombría. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Primero oscurecemos y después vamos difuminando hasta conseguir integrar todo el fondo con las sombras que hemos puesto. Voy a empezar a dibujar unas cuantas hojas en color verde. Voy a utilizar un verde plantación de pino, que se llama así, un verde ácido y muy importante para trabajar los verdes es utilizar un color azul. El azul nos va a hacer que el verde se intensifique muchísimo más y vamos a poder oscurecerlo. En principio solo voy a hacer unas cuantas manchas. Voy a ir situando dónde van a ir las hojas. Estas manchas que estoy haciendo solo me van a marcar el lugar donde van a ir las hojas, pero después vamos a definir muchísimo más la pintura, haciendo que cada hoja tenga su propia vida. Primero he marcado unas hojas grandes y después voy a empezar a marcar hojitas pequeñas para ir marcando el volumen total del espacio que van a ocupar tanto las hojas como las flores que después voy a hacer. Las hojas que están más centrales y más cercas de las zonas sombrías van a ir más oscuras y las hojitas que van alrededor del jarrón van a ir en verdes más claros porque están recibiendo
muchísima más luz. Voy cambiando de pincel, utilizando más grande o más pequeño, utilizando pinceles de diferentes tamaños y diferentes formas para conseguir las diferentes manchas o diferentes siluetas de las hojas. Con un pincel fino empiezo a hacer pequeñas ramas para conseguir esos volúmenes tan especiales que va a tener este jarrón. Voy a volver a utilizar los mismos colores que antes, pero voy a añadir blanco. Voy a conseguir que todas las hojas y cada una de ellas tenga su propia vida. Empiezo a definir el contorno de las hojas y a darles luces y sombra para que queden bonitas, porque hasta ahora solamente tenemos unas manchas sobre el lienzo. El blanco me va a ayudar a que las hojas tengan más volumen. Hay zonas donde están más claritas y mezclo el verde más claro con el blanco y hay zonas donde están más oscuras. Y voy a hacer lo mismo en las hojas de la derecha y en las de la izquierda. Hasta ahora he trabajado las hojas más pequeñas y ahora voy a empezar a trabajar las hojas más grandes. En las hojas grandes, sobre todo las que están en la parte de abajo del jarrón, primero les he dado luces y sombra para conseguir que la hoja tenga volumen y cuando ya la tengo preparada utilizo un pincel muy fino para marcar las nervaduras de las hojas y voy a empezar a unir todas esas pequeñas manchas de las hojitas para que tengan sentido. El trabajo de las hojas ya está acabado y ahora voy a utilizar un blanco de titanio y un color violeta para empezar a hacer las flores. Con un pincel del número 12 en punta, redondito, voy a marcar cada uno de los pétalos por separado. Estas pinceladas no van a ser las definitivas, ya que cuando pintamos con acrílico muchas veces nos queda semi-transparente y no conseguimos tapar completamente el verde de la parte de atrás de las hojas. Así que después vamos a perfeccionar todas las flores y cada uno de los pétalos. Quiero deciros que si os gustan mis tutoriales y os gusta seguirme y aprender cosas conmigo, por favor te suscribas al canal. Es importante para mí contar con tu apoyo y ver que te gusta mi trabajo regalándome un like y sobre todo suscribiéndote a mi canal. Ya tengo marcadas un montón de flores en color violeta y ahora voy a empezar a hacer lo mismo, pero con el mismo amarillo cálido que he utilizado hasta ahora, pero le voy a añadir algunos toques en violeta y también algún toque en blanco.
Ahora que ya tenemos las flores situadas, vamos a darle volumen a cada una de ellas. Vamos a volver a repetir las pinceladas, pero ahora vamos a ir dándole luz y sombra a cada uno de los pétalos para que las flores tengan vida y movimiento. También voy a hacer algunas flores que han caído sobre la mesa y ahora voy a empezar a utilizar un pincel mucho más pequeño para hacer flores pequeñitas y también hacer unos pequeños ramilletes que sobresalen del contorno central de las flores. Ya tengo todas las flores situadas y todas con volumen y quedan preciosas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Marcar el centro de cada una de las flores utilizando verde mezclado con un poco de azul para conseguir un verde muy oscuro. También vamos a darle volumen a la parte central de la flor, poniendo un verde más claro en la parte superior y un poquito más oscuro en la parte inferior. Vamos a definir o arreglar un poquito el fondo. Si vemos que nos falta alguna flor, algún espacio por rellenar, es el momento de utilizar el verde más oscuro para poner algunas hojas y también para hacer los tallos de las flores. Algunas ramas finitas caen por los contornos del centro floral hacia abajo. Estas formas redondas e insinuosas nos van a dar un punto muy cálido a nuestra pintura.
Vamos a perfeccionar todavía un poco más las flores. Vamos a marcarles el contorno utilizando blanco y el color que tenga la flor. En este caso, por ejemplo, estoy haciendo una flor violeta o repasando la flor violeta. Voy a utilizar un pincel muy fino, le voy a hacer pequeñas marquitas en cada uno de los pétalos y voy a separar los pétalos dándoles sombra y dándoles luz. Eso es muy importante para conseguir que nuestro cuadro quede precioso. En las flores amarillas voy a hacer lo mismo. Voy a utilizar los mismos tonos con los que he pintado la flor para definir zonas más oscuras, más claras y también perfeccionar la forma de la parte exterior de toda la flor. Con la pintura multicarga o one stroke, desde luego, no vamos a conseguir este efecto tan bonito en las flores. Y ahora os voy a dar un truco para conseguir darle todavía más volumen utilizando el color siena tostado y un poquito de medium o extender. Por cierto, os voy a dejar todos los colores que estoy utilizando abajo en la cajita de información. Para darle volumen a estas flores amarillas voy a utilizar el color siena tostado mezclado con el medium y voy a conseguir una pintura muy transparente, con lo que voy a poder respetar el color del fondo de la flor. Y voy a ir diferenciando cada uno de los pétalos. El pétalo que está sobre otro pétalo genera una sombra en el pétalo que tiene abajo, y la parte central de la flor pues está más oscura que la parte exterior. Así que con un pincel fino voy a ir definiendo cada una de esas zonas para conseguir que la flor tenga mucho más realismo. Desde luego que la parte central de la flor tiene una importancia vital para conseguir que la flor sea perfecta. Vamos a hacer un montón de puntitos. Vamos a hacer que la parte de abajo tenga un color más oscuro, en la parte intermedia un color mediano y en la parte superior un color más claro. Estoy utilizando el siena tostado, el amarillo cálido y el blanco. Y voy a hacer un montón de puntos hasta conseguir que todos ellos se integren entre sí. No vamos a hacer que los puntos se vean por separado, sino que todos ellos van a conseguir una masa de volumen perfecta para conseguir que esta parte central tenga esa redondez tan característica de las flores. Y voy a hacer lo mismo en todas y cada una de las flores para que tenga un aspecto tan mágico como este. Fijaros qué bonitas están quedando. Ahora vamos a empezar a sombrear, porque las flores y las hojas generan una sombra sobre el jarrón. Este es otro truco importante. ¿Cómo conseguimos generar esa sombra y no estropear lo que hemos pintado anteriormente? Pues mezclando la pintura con medium. Así vamos a conseguir que la pintura sea semi-transparente y generemos una sombra perfecta sin estropear el color que hemos puesto en la parte de abajo. Fijaros cómo esta hoja ya se va separando del jarrón y hemos conseguido una sombra preciosa, difuminada, que vamos a trabajar con un pincel muy fino, y vamos a hacer lo mismo con el contorno de todas las hojas que están sobre el jarrón.
Estoy totalmente convencida que estos trucos os van a venir de maravilla para conseguir que vuestras obras tengan mucho más realismo. Si es así, si te gusta mi trabajo, te gusta lo que te estoy enseñando, no te olvides de suscribirte a mi canal para darme tu apoyo, para que yo me sienta feliz y siga compartiendo todas estas ideas y trucos con todos vosotros. Holding out my hand, holding out my hand. 3 flores han caído sobre la mesa y por supuesto también generan la sombra correspondiente sobre el tablero. Fijaros el resultado, qué bonito es. Ese jarrón es precioso, tiene un volumen espectacular, se ve el metal a través de los colores. El color de las flores, las sombras que generan, todo ello hace que el conjunto resulte mágico. Hemos llegado al final del tutorial, espero que os haya gustado un montón. A mí me ha gustado muchísimo pintarlo y enseñaros todos estos trucos. Ponerlos en práctica y seguro que conseguís hacer unas obras de arte maravillosas. Solamente me queda deciros una cosa, un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.